aplauso a su reino. Dios les bendiga esta noche, hermanos. El tema que el Señor me daba para esta noche es un tema bastante controversial. Hoy en día hay o habemos muchas iglesias que quizás se maneja mucho paradigma, y lo peor de hoy en día es manejar paradigmas espirituales. Puedo pasar al ministerio de alabanza, gracias. Manejamos a veces paradigmas espirituales, y yo quiero contarle un poco o introducirlo al tema del paradigma, porque antes de entrar a fondo con este tema, que por cierto no lo voy a poder terminar ahora, así es que no se vaya a perder la enseñanza del domingo, porque hoy voy a tratar de explicarle en qué consiste y cuál es el movimiento de los paradigmas de hoy en día en las iglesias actuales, pero el domingo le voy a explicar de cómo salir del paradigma. Así es que si usted se queda solo con la prédica de ahora, usted se va a quedar sabiendo, conociendo que es un paradigma normalmente y que es un paradigma dentro de la iglesia, pero usted no se puede quedar ahí, porque dice la Biblia, junto con la prueba Dios da la salida, junto con la enseñanza Dios da la fuerza. Entonces Dios viene revelando primero en qué consiste la etapa del reconocimiento, pero después viene la etapa del desenlace o de salir de ese esquema del cual estamos sumamente atrapados muchas veces y creemos estar en la verdad, y le voy a explicar cómo. Buscaba en el diccionario la palabra paradigma, y quiere decir para, junto, y digma, patrón, junto a un patrón. Lo podemos interpretar así, lo podemos interpretar como un ejemplo, como un modelo, como un esquema, como algo que nosotros hemos seguido. Por eso dice junto y un patrón. Usted puede ver que hay jóvenes con sus padres o niñas con sus madres que de repente hablan igual, y uno dice, no, si lo traía en el ejemplo, no lo traía en el ejemplo, lo vio y lo imitó. La forma de reírse, la forma de llorar, la forma de hablar, muchas veces hasta la forma de pararse, es imitada por los niños, por lo que ven en los padres. Por eso es tan importante que los padres nos deshagamos de mucho paradigma, de mucha costumbre. Inclusive voy a hablar de este tema, que hoy en día hay mucho paradigma de religiosidad o mucho paradigma religioso dentro de las congregaciones. Hay iglesias que llegan a creer que si el hermano no tiene alguna manifestación física del Espíritu Santo, no tiene el Espíritu Santo en él, cuando la Biblia dice claramente que cuando Jesucristo se fue, dice, yo me voy, pero les voy a dejar un consolador. No dijo, yo me voy, pero si no tiene una manifestación física, usted no tiene el Espíritu Santo. ¿Me doy a entender, hermano? Vamos a salir de muchas dudas. Últimamente he tenido mucha gente que se me acerca y me dice que cree que no está alcanzando el estándar de Dios, que cree que no está creciendo, que cree que no está cumpliendo con el propósito de Dios en su vida. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, no podría decir todos, pero en la gran mayoría se debe a los paradigmas espirituales que las iglesias hemos venido adoptando, porque de repente fuimos a X, Y o Z iglesia, y lo que aprendimos de allá lo traemos para donde estamos, y entonces lo catalogamos o lo señalamos como de igual forma como lo hemos aprendido. Y Dios no es un Dios de costumbre. Dios es un Dios que desde el principio de los tiempos tuvo la intención de dar revelación al cristiano. Fíjense bien, no costumbre, no religiosidad y no paradigmas, sino vino y dio revelación, y la revelación de Dios aún no se ha terminado.
Mucha gente dice, no, pero la revelación de Dios está de pasta a pasta de la Biblia, y quien dice la Biblia que quien le quite o le ponga esto, ya está fuera del contexto y cae en una herejía, y tiene toda la razón. Pero yo no vengo a hablarle de doctrina, y esto quiero dejarlo bien claro, porque la evolución del cristianismo o de el crecimiento del espiritual de los últimos tiempos no altera la doctrina. Yo no vengo a hablarle de una doctrina diferente a la que usted y yo hemos aprendido, una sana doctrina, como dice la Biblia. Así que no vaya a llegar usted a su casa, a su trabajo, diciendo, mire, el pastor me enseñó que la doctrina tiene una evolución, ahora ya no es lo mismo lo que veíamos. No. Doctrinalmente es lo mismo. Ahora, estoy hablando del sentido de la revelación para el cristiano. Quiero preguntarle, ¿quién le modeló a usted un estilo de cristianismo? A mí me lo modeló mi abuelito, mi bisabuelo, mi abuela, mi papá, mi mamá, porque me enseñaron a ir a la iglesia, me enseñaron a orar, me enseñaron a diezmar, a ofrendar, me enseñaron no sé, muchas cosas muy importantes, las cuales son muy buenas. Ahora yo quiero preguntarle, ese modelo que usted vio cuando usted comenzó a recibir revelación de parte de Dios, ¿era el modelo a seguir? Yo no estoy juzgando a nadie, porque aquí el único ejemplo es Cristo Jesús. Si usted me pregunta, entonces ¿usted es el modelo a seguir? Yo le diría, no, el modelo es Cristo, no soy yo, ni es el hermano que tiene la par, ni es el modelo que usted tuvo desde pequeño. Hay cosas, por eso la Biblia dice, escucharlo todo y retener lo bueno. Hay cosas muy buenas de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestro guía espiritual, de la persona que nos mostró el evangelio, nos hizo crecer y lo que sea. Pero dentro a veces de ese modelo que nosotros tuvimos, por eso el paradigma es un modelo a seguir, es un esquema, y muchas veces religioso y no espiritual. Le he llamado al tema el paradigma espiritual porque creemos que es algo que debe de imitarse, y el único que se debe imitar es a Cristo Jesús. No podemos estar imitando a gente o moveres espirituales o religiosos adoptados de acuerdo a lo que vimos o conocimos antes. Si usted se da cuenta, hay mucha gente que viene golpeada o herida por experiencias que tuvo en lugares X, y cuando viene aquí y usted le pregunta qué fue lo que pasó, esa gente siempre nos va a decir, o a lo mejor a usted y a mí también nos pasó, que nos va a decir, lo que pasa es que yo di lo mejor de mí y me salieron con esto y cuando usted vio que esa persona estaba actuando de esa forma, ¿usted qué hizo? Pues nada, yo creía que así eran las cosas. Quiero mostrarle algo. Váyase por favor conmigo a Oseas 4:6. Oseas 4:6. Antes de leerlo le voy a contar, había un científico muy famoso, Lord Kelvin, en el año 1900 dijo que en el área del campo espacial y el campo de estos movimientos que se estaban dando, ya todo estaba descubierto. Él dijo, ya todo está descubierto, lo que falta son detalles, lo que faltan son en el campo de la física, dijo, ya todo está descubierto, lo único que falta son algunas medidas precisas, pero ya todo está descubierto. Un poco tiempo después, Albert Einstein hizo una teoría de la espacialidad física y de la relatividad del tema, y votó toda la teoría de Newton de 200 años. 200 años se había manejado lo mismo, y el otro hombre dijo, hasta aquí llegamos. Cuando vino Einstein le dio vuelta totalmente, y lo que se había manejado por 200 años quedó como una teoría mínima. ¿Por qué quiero decirle esto? Porque luego de eso Albert Einstein dijo, solo hay dos cosas infinitas en el mundo, dijo, el universo y la ignorancia, y lo comparó con la estupidez. Bíblicamente podemos llamarle ignorancia. Mire lo que dice Oseas 4:6. Dice, mi pueblo no avanza porque no tiene entendimiento,
Por cuanto menospreciaste el entendimiento, yo también te excluiré del sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. El problema del cristiano de hoy en día, que está tratando de salir adelante, de ser bendecido con la ley del mínimo esfuerzo, quiero preguntarte, no me lo digas a mí, ¿cuánto tiempo lees Biblia? ¿Cuánto tiempo estás dedicando para agarrar la Biblia y comenzarla a leer y decir, esa es una revelación para mí, Dios me está hablando ahora? Hay gente que comienza a leer y lee 1 o 2 capítulos y dice, vaya, de lo que entendí prácticamente solo el principio, porque decía, te bendeciré y estaré contigo. Vaya, eso es lo que me conviene entender. Pero la Biblia no se lee, la Biblia debe de estudiarse. Por eso dice, por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, porque menospreciaste la palabra de Dios. Hay mucha gente herida, hay mucha gente repitiendo cosas de sus ancestros o de sus líderes que no son bíblicas y siguen repitiendo patrones equivocados. ¿Y sabe qué es lo peor? Que hay mucha gente haciendo eso todos los días, y hubo un momento que dejó de dar frutos haciendo eso. Hubo un momento que dejó de darle resultado la teoría que practicó hace mucho tiempo, y sigue haciendo lo mismo, reclamándole a Dios, esperando resultados. El Evangelio ha venido a dar una revolución increíble. Mire, yo me acuerdo en el año 1990, a este tiempo, la evolución que ha tenido el Evangelio ha sido significativa. Ha sido increíble la evolución, la revelación, el nivel de revelación, el crecimiento. Ha sido increíble. Pero no puede haber crecimiento, no puede haber expansión si hay paradigmas. Ahora, si usted se pregunta por qué no he crecido, hay paradigmas. O puede que esté creciendo y no se haya dado cuenta, porque también hay paradigmas. Y no crezca de acuerdo a lo que le dijeron que era, y usted piensa que es y no es, y entonces ¿a quién le creo? Créale a Jesús, créale a la Biblia. Hay mucha gente hoy en día que está cayendo en errores doctrinales tremendos, solo porque así se lo dijeron que tenía que aprenderlo, y ni siquiera tiene una base bíblica, pero como así le dijeron que era, sigue en esa línea y sigue haciendo exactamente lo mismo sin importar lo que pase. No, lo que pasa es que así me enseñaron hace cuánto, hace 15 años, así me enseñaron hace cuánto, hace 10, hace 5 años, y usted lo buscó en la Biblia. No, pero como me dijeron que así era, yo así lo seguía haciendo. Paradigmas espirituales. Es más, yo quiero decirle algo: si usted sigue haciendo lo mismo de cuando usted recibió a Cristo, no estoy hablando doctrinalmente, estoy hablando evolucionalmente, si usted sigue haciendo lo mismo de cuando recibió a Cristo, hoy en día usted se quedó con un paradigma, se quedó con un esquema que no le va a dar fruto hoy en día. Porque así como el Evangelio tiene una evolución, el cristiano también tiene una evolución y tiene un crecimiento. Debe de crecer todos los días. El cristiano debe de entender que si dejó de crecer, entonces se quedó estancado. El cristiano debe de crecer diariamente. Vámonos para el libro de Hechos 16. Voy a tratar de tocar algunas cosas importantes. Hechos 16. Versículo 6, ¿lo tiene? Me dice también. Versículo 6 dice: pero cuando andaban por las regiones de Frigia y de Galacia, el Espíritu Santo les impidió que hablara la palabra de Dios en Asia. Y habiendo llegado a la región de Misia, deseaban partir de ahí hacia Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Al salir de Misia, llegaron a la región de Troas,
donde se le apareció a Pablo en visión de noche uno como varón de Macedonia, que estaba de pie y le suplicaba diciendo: ven a Macedonia y ayúdame. Pero cuando Pablo tuvo una visión, de inmediato deseamos partir hacia Macedonia, pues entendimos que nuestro Señor nos llamaba para que les predicáramos. Fíjense bien que dice que cuando Pablo elige a Timoteo, ellos andaban predicando y tenían un éxito tremendo en lo que hacían. Tenían un éxito buenísimo. Si usted puede leer la historia, dice que donde ellos llegaban se convertían, había una manifestación tremenda. Y de repente ellos comenzaron a planear ir a otras ciudades y dijeron: ok, como el Señor nos respaldó en esto, démosle recto, porque aquí va a haber igual un movimiento, una manifestación, un respaldo. Y cuando ellos se disponían a ir, ya leyó lo que dijo. De eso, y cuando estos andaban por las regiones de Frígida y Galacia, el Espíritu Santo les impidió que hablaran palabra de Dios en Asia. Y luego les impidió también, dice, a partir hacia Bitinia, pero les dijo que no se movieran. Dos cosas: si estaban hablando palabra de Dios y si iban a ir a una región para discipular, sanar y todo lo que la Biblia dice que es el propósito del cristiano, porque el Espíritu Santo lo frenó. Ya se puso a pensar en eso. Entonces no se puede contradecir. Se dice ir y hacer discípulos a las naciones, y ellos estaban discipulando y estaban yendo a las naciones porque el Espíritu Santo los detuvo. Porque el Espíritu Santo no es tradicional. Porque el Espíritu Santo hoy te puede decir: esto es lo que tienes que hacer, y mañana te puede decir: cambia tu rumbo y vete por este lado. Lo mismo que aprendiste ayer, para mañana ya no te puede servir. El plan que hiciste humanamente, sí, pero ellos lo hicieron con el Señor. Le preguntaron a Dios. ¿Ven ustedes ahí que consultaron a Jehová y Jehová les dijo por dónde ir? No, dice que ellos planearon dónde ir. ¿Qué es lo que has planeado tú que no te ha confirmado tu Dios hacer? No, pero la Biblia dice que donde ponga la planta de los pies, ahí será bendecido. Te lo dijo Jehová. Cada quien tiene propósitos específicos y diferentes. Cada quien tiene llamados o ministerios diferentes. Pero si tú te piensas levantar porque tu líder es así y dices: así es como quiero ser yo, es tu llamado, es lo que Dios tiene para ti. ¿Por qué no sería muy interesante ver por qué Dios nos hizo tan diferentes a todos? Si usted ve al hermano que está a la par, dígale: mi belleza es mejor que la tuya, dígale, pero no somos iguales. Si usted se da cuenta, las bellezas que usted tiene son totalmente diferentes a las que tiene el hermano de la par. Entonces, ¿por qué no iba a ser propósitos distintos? No seamos tradicionales. Quiero comenzar este tema con eso. No sea tradicional, no seamos tradicionales. No digamos: pero es la voluntad de Dios, te lo habló, pero en la Biblia está. Pero ¿era revelación para ti o era revelación para quién? Hay gente que se frustra porque dice: la Biblia habla que todos los tesoros del cielo y de la tierra me pertenecen. Por sí, pero Dios ya te habló que eso es lo tuyo. Y hay gente que es en el otro extremo y que dice: no, lo que pasa es que el Evangelio se hizo para sufrir. El Evangelio se hizo para nosotros, los pobres, y siempre vamos a vivir pobres. Tampoco es lo que dice la Biblia. Paradigmas. Tampoco es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice específicamente en qué lado del río vas a estar. Eso lo vas descubriendo de acuerdo a la revelación que Dios te dio. Porque cuando llegaron el pueblo de Israel estaba huyendo y llegaron al mar y dijeron: ¿y ahora qué hacemos? Y nos vamos para atrás. Y el Señor les dijo: no, espérenme, les voy a abrir el mar. Les había hablado antes que les iba a abrir el mar. Se los dijo en el momento que estaban frente al mar. Hay cosas que Dios te las va a revelar en el momento, pero cuando estés avanzando. Pero hay gente que quiere ver la película de su vida, sentarse en una silla y decir: vaya, para demostrarme y decirme todo, porque así yo me quedo sentado un par de meses, un par de años, sin servirte, sin seguirte, sin hacer nada. Y cuando ya vea que llegue el tiempo, si me dices en qué fecha más o menos me vas a bendecir, una semana antes me voy a meter contigo, pero voy a ayunar 20 días.
para que llegue mi bendición. Y Dios te dice, eso se descubre adentro, no se descubre afuera. Hoy hablaba con una persona en una administración y me contaba la misma historia de siempre. Me contaba que la persona que está acompañando le dice, no, yo voy a llegar a Cristo hasta que ya esté listo. Y le dije, nunca va a estar listo. Nunca va a estar listo, porque la iglesia está llena de pecadores como usted y yo, no de personas perfectas. Si no, si usted y yo fuéramos perfectos, entonces cree que seguiríamos Cristo. Hay mucha gente que tiene paradigmas en cuanto a su acercamiento o en cuanto a su relación con el Señor, y vuelvo y te pregunto, y Dios ya te confirmó que lo que estás haciendo, que donde estás parado es la voluntad de Dios, o simplemente porque viste cómo vivía el vecino y dijiste, este trabaja de esto, eso da plata, eso es lo que voy a hacer yo, y te metes y de repente no pasa nada. Y entonces vuelves y dices, híjole, pero no le pregunté al Señor, solamente creí en lo que yo vi. Si tú y yo nos estamos guiando por modelos ajenos al modelo de Cristo Jesús, estamos cayendo en paradigmas. Y posiblemente por eso hoy en día hay áreas que todavía no han florecido, que no han dado frutos, porque seguimos viviendo en medio de un paradigma. Y un paradigma es un ejemplo que espiritualmente no puede ser realizable ni aplicable para el crecimiento o la bendición del cristiano. Pastor, ¿y entonces qué hago? Porque veo que de repente le digo, vayan y hagan discípulos, y de repente le digo, no, quédense, ya no abran su boca, y de repente les digo, no van a ir tampoco. Entonces, ¿cómo saber qué tengo o no tengo que hacer? ¿Cómo saber qué es paradigma y no es paradigma? Primero, leamos Biblia. Leamos Biblia, definitivamente leamos para que Dios nos vaya alumbrando el camino, lámpara en el camino, dice. La Biblia nunca nos va a decir algo religioso que debamos de hacer. La Biblia nos habla de una evolución del cristiano. Cuando Dios nos quiere hablar, lo primero que hace es revelarnos la visión de vida para cada uno. Y la visión de vida para usted no puede ser la misma visión de vida del compañero que tiene la par, del hermano que tiene la par. La visión de vida individual se logra por el avance, el crecimiento y la entrega que tengamos hacia Dios. Cuando Dios da la visión de vida, la visión de propósito, la visión por la cual estamos en la tierra, entonces ya hay una guía para poder ejecutarla y seguir. Si usted se fija más adelante en ese pasaje bíblico, dice que de repente les dijo, ahora levántense y va, pero esperaron las instrucciones del Señor. Yo no le digo que no haga planes, que no sueñe o que no haga un plan de vida, pero hágalo conforme al propósito que Dios tiene para usted y no conforme a lo que usted ha visto o ha oído tradicionalmente. Santiago 4:13 hay algo bien interesante aquí, porque lo primero es saber lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Cuando usted lo sepa, dice Santiago 4:13, pero ¿qué diremos respecto a los que dicen, hoy o mañana partiremos a tal ciudad y trabajaremos allá un año y haremos negocios y prosperaremos, e ignoran qué acontecerá mañana? Porque ¿qué es la vida sino solamente un vapor que aparece por un breve tiempo y enseguida se consume desvaneciéndose? En vez de decir, si Yahvé quiere, nosotros viviremos y emprenderemos esto y lo otro. Lo primero es que Dios entonces te entregue o te muestre la visión de vida, y después
viene lo importante, porque después dice que les habló, ahorita lo que acabamos de leer de Hechos, cuando les dijo cállense, deténganse, y luego les dijo, les envió ¿qué? Una visión. Dice que se le apareció a Pablo en visión y en forma de un hombre necesitado de escuchar palabra. Y luego entonces entendieron e inmediatamente se levantaron y dijeron, ese era Dios, sigamos adelante. Pero ¿qué pasa? A veces el Señor revela una visión y nosotros seguimos en el paradigma religioso que estábamos antes, a pesar que Dios revela lo que quiere. Y nosotros no, sí, pero eso puede esperar. Yo para mientras voy a seguir en lo que he estado 5 años, porque no lo voy a echar a la basura. Tengo 5 años de estar orando de la misma forma, de estar sirviendo de la misma forma, de estar haciendo esto de la misma forma, de estar reuniendo a mi familia y hablando de la misma forma, de estar discipulando a mis hijos de la misma forma, de estar hablando con mis líderes de la misma forma, pero 5 años ya hubieran dado fruto. Hay gente que maneja, pero los tiempos de Dios no son mis tiempos, y si Dios me quiere tener 20 años y tuvo 40 años al pueblo de Egipto, sí, pero lea la palabra, ¿por qué los tuvo 40 años? ¿Por qué los tuvo 40 años? Recuerde una cosa, Dios no trabaja con su reloj ni con el mío. Dios trabaja de acuerdo a actitudes, voluntades y esfuerzos del cristiano. Así es como trabaja el Señor. Dios no trabaja con paradigmas religiosos. Dios trabaja con alguien que quiera pagar el precio de ser su hijo. Así que pregúntese, ¿le he dado fruto en esta área? ¿Estaremos en algún paradigma? ¿Estaremos todavía en eso? Mire cómo dice, pero ¿qué diremos respecto a lo que dice? Hoy o mañana partiremos a la ciudad y trabajaremos ahí 1 año y haremos dinero y luego... Si la voluntad de Dios no es esa, vamos a estar dando vueltas en el mismo lugar como el pueblo en el desierto. Ahora, cuando Dios da la visión, inmediatamente levántate y trabaja para tu Dios, porque es ahí donde vas a alcanzar y vas a descubrir el propósito, no afuera, adentro. Si te dijeron, no, mira, tú lo que tienes que hacer es venir a la iglesia con una falda que te cubra hasta abajo del ojito del tobillo, y una falda que sea 4 veces tu cuerpo, y tráete una chumpa que sea totalmente larga, que sea súper floja, y te traes una cuello de tortuga que te llegue hasta la boca. Si mejor no hablas, mucho mejor en la iglesia. No te vayas a poner aritos, no te vayas a pintar, y al hombre le dicen una manga larga que no se le vaya a ver a usted ni siquiera la muñeca, vean la parte de la muñeca, y comienzan con tradiciones y cosas que no sirven para absolutamente nada, y lo hablo abiertamente, sin temor a los comentarios que pueda tener yo en alguna red social. Yo te voy a decir algo, bíblicamente, ¿en qué te sirve? Si no es un paradigma, ¿en qué te ayuda a crecer? Estoy de acuerdo con el vestido honroso de la mujer y del hombre, por supuesto que sí, y conocen lo que manejamos aquí de disciplina en la iglesia, pero no estoy hablando que entre más flojo o floja vengas vestida, más bendición vas a recibir o más espiritual eres. Eso es un paradigma. Hay muchas iglesias hoy en día que manejan el hecho de que si alguien no está hablando en lenguas, por ejemplo, esa persona no está cumpliendo el propósito de Dios. Que si alguien no hace cosas espectaculares, entonces todavía no ha alcanzado la estatura del varón perfecto. Quiero decirte algo. Podemos leer la vida del apóstol Pablo. ¿Alguien ha leído la vida del apóstol Pablo? Puedes darte cuenta qué cosas hizo Pablo, así como las iglesias que ahora manejan sus paradigmas espirituales, que si no haces esto, que si no haces lo otro. Yo he conocido iglesias, y lo voy a decir abiertamente, que hacen tantas, yo no sé cómo llamarle a eso, hermano, pero hacen tantas cosas en el altar y hacen tantos shows
que si usted se va a la Biblia y se respaldan en los Corintios y cosas así, y usted dice, ¿y esto es bíblico? Pierden su tiempo en paradigmas de iglesias donde vienen y se congregaron y dejan de crecer por imitar. Quiero decirte algo, si estás imitando hoy en día, a ti que estás sentado ahora, iglesia, o alguien que nos ve por alguna red social, si tú estás imitando a alguien hoy en día, y no lo digo doctrinalmente, lo digo hasta corporalmente, te lo puedo decir, si estás imitando a alguien porque lo viste, lo oíste, y eso no te ha dado frutos, y te ha ayudado a crecer, ¿qué estás haciendo en ese paradigma? Sal de él. Sal de él y arriésgate a retar tu alma y ser mejor que un imitador. No te quedes enfrascado en ser un imitador, a menos que sea un imitador de tu Cristo. Es el único que tienes que imitar. Cuando Dios te da una orden, cuando Dios te da algo que tienes que hacer, hazlo. No estoy hablando de misticismo, que ya vamos a llegar también a eso y quiero correr con el tiempo, pero me reuní con alguien hace un par de días y me dijo, estoy un poco, no sé si decirle preocupado o cómo sentirme. Me dijo, porque oí predicar a alguien, a un teólogo, que decía que todos los cristianos debemos morder el polvo, porque si no, entonces nunca vamos a poder llegar a ser prósperos o bendecidos o cumplir el propósito de Dios. Y yo no veo una Biblia donde diga que el cristiano debe morder el polvo. Yo veo una Biblia que dice que nos gocéis cuando nos halléis en diversas pruebas, o que la disciplina es necesaria para el cristiano, o que a veces el cristiano va a pasar por fuego para ser probado, por supuesto, pero no dice que tú y yo vamos a morder el polvo. ¿Y sabe qué es lo peor, hermano? Que si esa palabra, no le voy a llamar palabra, si esa maldición te la ministran desde un púlpito, te la ministran desde un lugar donde alguien que esté compartiendo palabra, y tú lo crees en tu corazón y en tu espíritu, ahí vas a terminar. La boca tiene poder. Dice la Biblia que las palabras que lances tienen poder. Ojo, las palabras. No dice de dónde ni quién hablas. Es bíblico lo que has oído por mucho tiempo, lo que has visto, lo que has imitado. Es bíblico, te ha ayudado a crecer, te ha bendecido, está dentro del orden doctrinal y de Dios. Sigue haciéndolo y de mejor manera. Pero si lo hiciste y se convirtió en una rutina, porque de la misma forma en como danzaba el hermano, te aprendiste hasta el 1 o 2 del paso, cerraste los ojos y creíste que estabas danzando en el espíritu porque lo hacías igual a él, estás en un paradigma y estás en un engaño. Estás imitando hombres y no a Jesucristo. Acompáñame para Éxodo 32. Éxodo 32, vamos a leer del 1 en adelante. Dice la Biblia: al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, la gente se reunió ante Aarón diciéndole: levántate, haz para nosotros dioses que vayan al frente de nosotros, pues ignoramos que le haya sucedido algo a Moisés. Y el varón nos hizo subir el que nos hizo subir de la tierra de Egipto. Entonces les dijo a Aarón: quiten los aretes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos, de sus hijas, y tráiganmelos. Y todo el pueblo haciéndole, quitándole los aretes de las orejas, y lo trajeron a Aarón. Él recibió de ellos e hizo un becerro de metal fundido, volteado buril. Entonces ellos exclamaron: este es tu Dios, oh Israel, que te hizo subir de la tierra de Egipto. Sin embargo, Aarón sintió miedo y construyó un altar frente al becerro, y Aarón proclamó diciendo: mañana habrá fiesta para Yahvé.
vamos a quedar ahí. Dice que después hicieron una fiesta para Yahvé. Me quedan 5 minutos de mi tiempo. Voy a tratar de resumir. No voy ni siquiera a la mitad del mensaje de hoy, ni siquiera del domingo, pero me interesa que esto le quede totalmente claro a usted. Dice que el pueblo, porque no veían que Moisés bajara, dijeron: yo no tengo paciencia. Dijeron: no, mire, la paciencia no es mi fuerte. ¿Sabe qué? Venga, Aarón, usted es la mano derecha Señor, que no, sí, yo soy la mano derecha. Va, entonces ayúdenos, pues. Necesitamos ver algo. Necesitamos algo que nos ayude. Entonces lo que hicieron fue crear el becerro. Y Aarón tuvo miedo. A pesar de eso, fundió el becerro, se lo presentó, y hubo alguien que dijo: este es el Dios de Israel. Siempre va a haber alguien que te presente un paradigma. Siempre va a haber alguien que te muestre algo que no es bíblico. Ojo, intervienen 2 personas. Quien lo hizo, que fue Aarón, tuvo miedo porque él sabía la verdad. Ahí, y voy a hablar abiertamente, hay líderes, hay pastores, hay gente de altos rangos espirituales que comenzaron con temor en su corazón, enseñando paradigmas o falsas doctrinas. Y al final perdieron el temor y siguieron en ese mover porque les producía o satisfacía la necesidad o el deseo que ellos querían tener. Esa es la otra parte. Aarón lo hizo y sintió miedo, pero hubieron líderes que se levantaron y dijeron: este es al que hay que adorar. Esto es nuestra guía, esto es algo palpable, lo que tenemos que seguir. Dime algo, ¿tu abuelito o tu abuelita no tenía algún muñequito extraño en la casa? ¿No tenía algún muñequito que te enseñó que tenías que, qué sé yo, ponerle dinero, hablar con él, o rezarle, o decirle, ahora dicen a Jesús por tal, o a Dios por fulano de tal, inventan tanta cosa que lo único que son paradigmas. La distancia más corta entre un punto y otro es la línea recta. Entonces, ¿por qué vas a ir a este Simón a pedirle si la presencia de Dios está contigo y el Espíritu de Dios está dentro de ti? Pero como no lo ves por el paradigma que te enseñaron que tenías que ver algo, le vas a pedir algo o a alguien que ni siquiera está mencionado en la Biblia. Estaba viendo un día de estos, y fíjense bien, un san, ni me quiero acordar del nombre, y dice que lo entrevistaron a un sacerdote y le dijeron: mire, y este santo, ¿qué hubo le vea? Y dijo: mire, la Iglesia Católica no lo reconoce como santo, ni siquiera la Iglesia Católica no lo reconoce como santo, simplemente como un, no sé si dijo adivino, una cosa así ocupó. Y a pesar de eso, había mucha gente hincada, llorándole, llevándole cosas, frutas y qué sé yo, y diciendo: este santo fue el que me sanó, este santo fue el que me salvó, este santo fue el que no. Paradigmas espirituales. No, pero yo, mire, yo veía esos santitos, pero yo nunca, pastor, yo no estoy hablando precisamente de ese tipo de santos. Estoy hablando qué paradigma estás adorando. ¿En qué paradigma te mueves? El paradigma para lo que te ayuda la mayoría de veces es para no sacrificarte. Es para que no te cueste la bendición. ¿A quién has reemplazado por Dios? Cualquier cosa que tengas antes de Dios, que es tu prioridad, tu esfuerzo, tu inversión, ese es un paradigma que no puede terminar en bendición. Eso te lo puedo asegurar. Dice que más adelante, siempre en Éxodo 33, 14 y 15, dice que cuando Moisés le dijo al Señor: te voy a guiar y te voy a decir, porque después que pasó eso, cuando Moisés bajó del monte y vio que tenían el animalito ahí, lo que hizo fue quebrar las tablas y dijo: hey, entonces ¿es Dios o es el paradigma que tú tienes? ¿A quién vas a adorar? ¿A quién vas a seguir? ¿Y a quién vas a servir? Ahora yo te pregunto, si no es la ley de Dios la que escudriñas, estudias, sigues,
y no solo como un oidor, sino como un hacedor de la palabra. Si no es eso, entonces, ¿quieres que sean quebradas las tablas de tu bendición? Porque si bien es disciplina, pero es bendición tras de eso para tu vida. No se termina en disciplina, todo lo que Dios comienza lo termina en bendición. Más adelante dice en el 33, cuando Dios le habló a Moisés y le dijo, vayan, van a ir por este lado, dice que Moisés se plantó y le dijo, un momento, Señor, si no vas tú, no me muevo. ¿Cómo diferenciar si estás en un paradigma o estás en una visión? Moisés estaba dentro de una visión y estaba dispuesto a cumplirlo. Y le dijo, no me muevo, pues me muero aquí si no vas conmigo. Lo que estás haciendo o lo que vas a hacer lleva el respaldo de Dios en tu vida. Dios ya te lo habló, te lo dijo personal, como me lo va a decir personalmente si nadie ha visto. Para eso está la Biblia, la revelación, el discernimiento y el sentir o convicción del Espíritu Santo. No me muevo, le digo. Así sea que aquí me muera, yo no me muevo. Y hay mucha gente que dice, pues yo voy a hacer lo que aquel hace, a ver qué resulta. Yo voy a hacer lo que me dijeron allá para ver qué pasa. Mire, ¿y cómo terminó ese lugar? Pues fíjese que yo la gente la veo que solo peleando pasa en ese lugar. No, pero no dice usted que son las grandes manifestaciones del Espíritu que hay en ese. Sí, pero la gente solo conflictada pasa. Bien, esa gente, no, por eso mejor me salí de ese lugar, pero seguí haciendo lo que trae de ese lugar. 1 Corintios 13 dice, el amor de Dios. Y también dice Pablo, procurad los dones del Espíritu. Está bien, dijo. Pero si no tienes amor, nada es. No seamos tradicionales ni religiosos. El amor de Dios trasciende espiritualmente y rompe todo paradigma que el humano tiene. ¿Estás dispuesto a decirle a Dios ahora, voy a romper todo paradigma, voy a dejar de hacer las cosas que hacía antes por tradición, porque me las enseñó mi tatarabuelo? Dicen que así lo hacía y ha venido de generación en generación en generación. Yo te pregunto, ¿qué te ha producido eso? ¿Qué te ha traído a tu vida? ¿Estás viviendo con la paz, el amor y la felicidad de Dios? De paradigmas hay paradigmas, porque hay gente que dice, uno viene al Evangelio para ser bendecido económicamente. Paradigma, eso es mentira. La mejor bendición que Dios da es su amor, y es la máxima expresión de poder del Señor, no es el dinero. ¿Qué dice tu Biblia y qué dice la mía? Dime si no es un paradigma, si hasta aquí no es un paradigma. Si te ha ayudado, si Él tiene la base bíblica y te ha ayudado a crecer y te ha ayudado a vencer muchas cosas de tu vida, no es un paradigma. Hoy en día ha crecido mucho el misticismo dentro de las iglesias y es un gran problema, hermano. Porque cuando llegas a uno de esos lugares y no tienes una manifestación física del Espíritu, te ven de menos. Si este no tiene nada, te lo dice. A veces hasta desde los púlpitos te dicen. Pero yo quiero decirte algo, si has sido ministrado de esa forma, si te han visto de menos, si te han hablado de menos solo porque no tienes alguna manifestación mística, tú tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. Eres templo y morada del Espíritu Santo. Y no necesitas algo de eso para que Dios more en ti. Dios da y reparte dones y talentos a quien quiere de la forma que Él quiere. No me vengas a decir que porque alguien no le hace como tú le haces, no es espiritual.
Hay mucho pueblo dañado hoy en día por paradigmas espirituales. Y hay mucho pueblo atrapado porque le dijeron nunca vaya a hacer una manifestación así porque eso es del diablo, y hay gente atrapada. Y tal vez el Espíritu quiere usarlo para muchas cosas. Y entonces, ¿de qué lado está el paradigma? ¿Verdad? Aquí está la verdad. No crea lo que le dicen, crea lo que Cristo le dice. No me quedé ni en la mitad, pero yo quiero decirle que no se pierde el domingo porque falta mucho material de esto. Y usted va a viajar, usted se va a enfrentar a un montón de gente que cree en paradigmas que no son ciertos. Y usted tiene que enseñar a otros de este tema. Enséñele la verdad. Enséñele la verdad. Hay mucha gente, mucho pueblo que está contristado porque piensa que no ha tenido una manifestación del Espíritu de Dios y lleva una vida íntegra y da frutos. ¿Cómo lo ven? ¿Será que tiene o no tiene el Espíritu de Dios? Una de las claves es no contristar el Espíritu de Dios. Pero hoy en día hay muchas iglesias que no voy a decir iglesias, hay mucha gente que se concentran más en tener una manifestación que en ser realmente cristianos. El mayor paradigma es creer que soy un cristiano de verdad, que soy una persona ungida de parte de Dios, sin dar los frutos del Espíritu. Preocupémonos por dar frutos. Preocupémonos por multiplicarnos y ensancharnos espiritualmente, porque te ensanchas cuando el Espíritu crece en ti y te multiplicas en otros de lo que ya tienes. Recuerda esto: el paradigma te va a atrapar y no va a dejar que te multipliques. Por eso son muchos lugares que dicen hay una manifestación tremenda del Espíritu y la gente no se ensancha ni se multiplica. Al contrario, cuando llega alguien nuevo lo juzgan desde su vestimenta, comienzan a comérselo y a despedazarlo. Y a veces compañeros míos pastores juzgan por lo que ven, sin ni siquiera haber conocido el discernimiento de Dios. Aprendan a discernir a la gente, compañeros, antes de poder abrir su boca. Ame a Dios, hermano. Dios está con usted, el Espíritu Santo está con usted. No cree en un paradigma, no cree en todo literalmente lo que le dijeron sus antepasados o la gente que murió. Investigue y crezca y deshágase de tanto paradigma que anda por ahí, que lo único que va a hacer es amarrarlo y tenerlo ahí para que usted no siga creciendo, y que usted haga exactamente y diga las mismas palabras de la otra persona y danza igual que la otra persona y haga igual que el otro. Entonces lo máximo que usted va a alcanzar es lo de su modelo. Hasta ahí va a llegar. Pero si usted dice 200 años estuvieron aquí y el Señor me ha revelado algo diferente de mí, salga de él. Einstein lo creyó y no era cristiano. Y usted, que tiene el Espíritu de Dios en usted, se imagina dónde puede llegar. Se imagina todo lo que podemos hacer rompiendo paradigmas y engaños que la iglesia hoy en día nos está hablando. Y ni siquiera he tocado otras iglesias fuera que enseñan tanta cosa. Hay lugares donde no se distingue si es un circo o es una iglesia. Créanle a Dios, no hay ningún paradigma. Cómase la palabra,
crezca con palabra y pueda expandirse con la palabra que Dios trae para usted. Cierre sus ojos, por favor, vamos a orar. Gracias, Padre, por esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que añadas bendición, amor a tu pueblo. Que todo aquel que ve esta palabra pueda, y que haya escuchado esta palabra, que pueda salir de todo paradigma espiritual, que se dé cuenta que no eres un Dios cuadrado, que eres un Dios que eres totalmente abierto, amoroso, que no eres un Dios místico como muchos te creen, que eres un Dios real y que estás vivo y vives en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por hablarnos, Cristo, y enseñarnos acerca de tu palabra. Quiero decirte algo esta noche. Si hasta aquí Dios se habló de paradigmas que has traído, de gente que te lanzó algún paradigma, te enseñó mal, rómpelo esta noche. No basta solo con lo que hacemos. Hay que morir a todo paradigma para que Cristo vive en nosotros. Demuestre visión y te dé las fuerzas para seguir. No en base a paradigmas, sino a una verdadera vida y esfuerzo cristiano. Puedes cantarle esta alabanza al Señor. Dile que estás dispuesto a morir de todo paradigma que te enseñaron desde pequeño, y que entregas tu vida al Rey de Reyes. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que nos des la voluntad, la fuerza de salir a todo paradigma, porque la costumbre tiene fuerza, pero tiene más fuerza el Espíritu de Dios en tu vida, hermano, para sacarte de toda mentira, de todo paradigma, de toda cárcel en la que el enemigo nos ha querido ver. Yo bendigo tu vida con toda bendición esta noche. Y declaro que sales, si hubo algún paradigma en tu vida, este día sales de él, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Quiero darle la bienvenida a nuestra hermana Catherine Guzmán. ¿Puedes levantar tu manita, por favor? Quiero, por favor, que si usted está cerca, le dé la bienvenida. Esta es su casa. Bienvenida. Bueno, hermanos, nos despedimos y quiero decirle que no se pierda el domingo, porque ahorita apenas ha comenzado el tema y es bien interesante. Usted tiene que saber qué más, porque la palabra a veces llega a tiempo y fuera de tiempo. Puede que ahorita solo algunos paradigmas haya conocido y va a conocer muchos más, pero en lo que usted se nutra de la palabra, Dios nos va a sacar de ahí. Que Dios les bendiga. Y atrás tenemos pollo, carne asada, costillas.